tocar cierta escala o cierto adorno que no entiendes y te puedes pasar meses tratando de analizarla y tratar de sacarla y posiblemente otro te dirán, oye, ¿qué tal loco? ¿Qué haces ahí? No, estás perdiendo el tiempo. Pero eso solo es la energía que nos mueve, ¿no? Y es importante no perderla, creo. Yo una de las cosas que yo he aprendido que a veces uno con el tiempo hace otras cosas extras musicales, extras guitarrísticas, porque son necesarias también, ¿no? Como producirse, trabajar, etcétera, etcétera. Pero uno no debe perder ese fuego, esa llama, ¿no? Porque corremos el riesgo de perder, ¿no? Lo más importante. Claro, a mí me pasa, yo me dedico bastante también a, me dedico mucho a mis redes, a producir, pero siempre estoy en constante planeando conciertos, planeando movimiento, porque si no, no estoy en esos nervios que siento para tocar, me encantan. Cuando me siento muy nervioso y estoy a la espera de un concierto, prepararme, creo que es lo que me mantiene en constante movimiento con la guitarra. Es nuestro combustible. Es bueno enseñar, también otra cosa que yo hago mucho, pero trato siempre de darme un espacio para tocar, como tú, ¿no? Porque si uno se desconecta mucho del escenario, es un poco peligroso, Sí, yo creo que sí. Alguna ¿no? vez lo dejé, creo, como medio año y para Sí, retomar sí, es más sí, difícil sí, 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 y con los años debe ser más difícil sí, aún, ¿no? sí, sí, sí. Hola, ¿qué tal? Soy Diego Varillas y esto es el podcast de Cazadores de Criollismo, una plataforma virtual donde encontrarás cursos y métodos dedicados a la guitarra criolla, donde aprenderás paso a paso todos los secretos y trucos de la guitarra criolla peruana. Encontrarás cursos como el método completo de guitarra criolla, donde tendrás videos en cámara lenta, cámara rápida, partituras y tablaturas en PDF descargables, pistas de acompañamiento que podrás usar para aprender las escuelas de la guitarra criolla como son Óscar Avilés, Paco Maceda, Rafael Amaranto, Julio Dávila, etc. También encontrarás cursos de temas completos de inicio a final, de los diferentes temas de la música criolla. No importa si eres un principiante o un guitarrista de conocimiento avanzado. En Cazadores de Criollismo podrás aprender desde cero, como también podrás aprender los conocimientos más avanzados de la guitarra criolla, como digitaciones, cómo crear introducciones y adornos de primera guitarra, repertorio y armonía moderna. Lo genial de la plataforma de Cazadores de Criollismo es que puedes estudiar en cualquier momento, estés donde estés, desde una tablet, un celular o una laptop. Solo tienes que acceder a www.cazadoresdecriollismo.com y comienza a aprender más de la guitarra criolla. Súmate a esta comunidad de guitarristas y mantengamos viva la tradición de la guitarra criolla. ¿Qué tal? Bienvenidos a Cazadores de Criollismo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el guitarrista Coco Vega. ¿Qué tal, Coco? Bien, muy bien, Diego, muy contento de estar aquí contigo, y conversar de guitarra, que es lo que más nos gusta. Sí, Coco. Aquí en Cazadores de Criollismo, nuestro público y nuestros seguidores tienen muchos deseos de aprender sobre la guitarra criolla, todo lo que es cuerdas, acompañamiento a los cantantes, primera guitarra y también un tema que no hemos tocado mucho que es la guitarra solista, que yo sé que es tu especialidad. Sí, 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 sobre eso ya vamos a ir entrando un poco en profundidad sobre ese tema, pero me parece muy bueno que hablemos sobre la guitarra solista, que no se habla mucho, se habla poco. Exactamente, sobre todo aquí en nuestros podcasts de Cazadores de Criollismo hemos abarcado más lo que es la guitarra de acompañamiento o primera guitarra, ¿verdad? Pero esta vez estamos saliendo un poco de la primera guitarra criolla y nos vamos más a la guitarra de concierto. Coco, aquí en Cazadores de Criollismo tenemos muchas preguntas como cómo comenzaste, cuánto estudias, tu rutina de estudio, quiénes son tus influencias, tanto peruanas como extranjeras. Uf, tenemos muchas preguntas y vamos a ir de a pocos. Vamos con la primera pregunta. ¿Cómo fue tu inicio en la guitarra? A la edad de los 9 años veo a mi padre tocar un la menor, recuerdo claramente eso, y le pedí que me lo enseñara. Y ahí comenzó, digamos, mi historia con la guitarra. En casa, mi viejo escuchaba mucha música, mucho valses, los clásicos,
morochucos, embajadores. Escuchaba música andina también, especialmente Raúl García Zárate. Mi padre era muy aficionado a la guitarra. Y escuchaba también boleros, escuchaba tangos. Mi viejo le gustaba mucho los tangos. Y siempre fue la guitarra el instrumento que gracias a él yo escuchaba mucho. Recuerdo escuchaba a un guitarrista, un disco de vinilo, un guitarrista argentino antiguo que no me acuerdo su nombre, y lo escuchábamos a cada rato. Curiosamente, los primeros temas que yo comencé a tocar, o digamos a tratar de sacar al oído, eran tangos, también bolero de los Panchos, y después también a Raúl García Zárate, ¿no? Que me volvía loco cómo hacía esa doble voz en el bajo y esa cosa que gracias a ahora ya se tiene esa información, pero en esa época no había manera de saber y uno pensaba que era de cierta manera. Y así comenzó la historia conmigo con la guitarra, ¿no? De manera empírica, mi padre me enseñó los primeros acordes y poco a poco fue, digamos, él guiándome con algunos maestros de ahí de la localidad de Catacaos, porque yo soy de Catacaos, estoy hablando finales de los 70, más o menos aproximadamente, inicio de los 80, y la información era muy vaga, muy escasa. Una de las cosas que recuerdo ya con cierto cariño es que quería sacar algo de la radio eh, y esperaba que pasaran, ¿no? La música, muy atento para sacar, por lo menos avanzar, no sé, un compás, dos compases y así cada día, ¿no? Y, y lo cuento siempre ahora a mis alumnos, ¿no? Esa anécdota, porque ahora la facilidad que hay con el internet y YouTube y todo eso, pues me parece increíble, ¿no? He vivido esa transición increíble del internet. Incluso que pones el tema y separas la guitarra de los demás instrumentos. Es increíble lo que se puede hacer ahora, se pone más lento, se cambia la tonalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Así que así fue mis inicios con la guitarra y una época bastante dura también, ¿no? ¿Por qué? Porque había un factor que la música, si bien es cierto, sigue ese fantasma de que el guitarrista pues, se va a convertir en un borracho y no va a trabajar y va a ser un perdido, ¿no? En esa época era mucho más incrementado, inclusive en la familia. Mi padre un poco loco, siendo el artista, porque era pintor plástico y muy aficionado a la música, simplemente me apoyaba en todo y así es algo que yo agradezco muchísimo. Y luego de eso, pues seguí avanzando con algunos maestros de Piura. Y si quieres continúo contándote la historia un poco larga, pero es que yo vengo a Lima en realidad becado. Terminé el colegio en una época en que no sabía al 100% si me iba a dedicar a la música o no, o a la guitarra. Y estando en Trujillo, yo no alcancé los exámenes de la escuela de música y me puse a estudiar arte plástica, gracias a la herencia de mi padre, como ya te contaba. Y, y pasó algo que definió, ¿no? Yo creo que la música me escogió, vamos a decirlo así, o la guitarra. Estando mi padre exponiendo en el Hotel de Turistas de Trujillo, yo ayudándole a acomodar los cuadros, colgándole los cuadros, estaba José Cajadillo en la piscina con su guitarra. Y mi padre se le acerca a decirle que lo admiraba mucho y que tenía un hijo que tocaba la guitarra. Yo tenía 16, no más. Y José Cajadillo le dijo, bueno, a ver, que venga. Y me puse a tocar. En esa época lo que hacía solamente era tocar, ¿no? Tocaba y tocaba. Y le impresionó a José Cajadillo como tocaba. Y después me recuerdo haberlo visto de que llamaba por teléfono a alguien y después de unos minutos me encontré rodeado de gente extraña, pero eran señores aparentemente importantes, ¿no? Y resulta que José Cajadillo pertenecía a una comisión de la empresa Colinos, la pasta de dientes, que había ido a Trujillo a participar a la fiesta de la amistad que se da en septiembre. Y, y la empresa Colinos tenía un programa de premiación, vamos a decirlo así, a los jóvenes
talentos del arte y del deporte. Y se habían topado con un chiquillo, pues, ¿no? De 16 años que tocaba la guitarra. Pues, si bien es cierto, José Cajadillos le gustaba mucho la música, no era especialista en guitarra. Y los señores menos, ¿no? Les impresionaba solamente ver que como yo tocaba. Y lo que hacen es mandar a llamar a un maestro de la guitarra, trujillano, profesor de la escuela de música de Trujillo, para ver su opinión y si yo merecía, digamos, que de su venia, para ver si yo merecía el premio, ¿no? Y pasó, le dijeron a mi viejo, bueno, ven, tráelo en la noche para dar este, esta, digamos, para invitar al maestro y que lo vea y que nos diga. Nada, vino la noche y yo estaba ahí temprano y en eso veo entrar al maestro y el maestro yo lo conocía. Yo no sabía quién era, quién iba a venir, pero resulta que el maestro que venía llegó y apenas me vio le dijo a ellos, pero por favor, ¿cómo no le van a dar el premio a Coquito Vega? Sí, tremendo guitarrista y todo, y comenzó a echarme muchas flores, así que, digamos, era uy, no me acuerdo su nombre ahorita. Bueno, él ahora actualmente vive en Estados Unidos, me comunico eventualmente con él, ¿no? Pero no me acuerdo su nombre ahorita, caramba, ya me voy a acordar. Y nada, y eso ocasionó pues que hablaran con mi viejo, yo era menor de edad, me dijo, bueno, llévalo en tal fecha a Lima, que vamos a premiarlo y todo eso, ¿no? Y lo que pasó después es que fui por primera vez a Lima, me acuerdo haber ido por tierra, haber llegado una madrugada, desperté en el centro de Lima y vi una neblina terrible y yo aluciné que llegaba pues o sea, a un lugar frío, que por supuesto que lo era, pero muy sombrío, ¿no? Muy gris. Y yo, de cierta manera, un poco nervioso, ¿no? Seguramente como mi viejo. Y bueno, y lo que ocurrió seguidamente es de que estas personas organizaron un concierto donde los invitados eran gente muy importante en la música en la cultura de Lima, ¿no? Estaba, bueno, Abraham Falcón, estaba José Carlos Santos, que era el director de la Orquesta Sinfónica, estaba el director del conservatorio y profesores y guitarristas conocidos. Entre ellos estaba Raúl García Zárate, Pepe Torres, recuerdo, Javier Echecopar, entre otros maestros, ¿no? Y la idea era que me vieran tocar como me encontraron. Yo tenía una guitarrita muy vieja en esa época. Y bueno, hubieron muchos personajes ahí conocidos, entre ellos estaba Abraham Falcón, de los que recuerdo, José Carlos Santos, que era director de la Orquesta Sinfónica, el director del conservatorio, y muchos maestros de la guitarra. Estaba Pepe Torres, Raúl García Zárate, Javier Echecopar, Oscar Zamora estaba también, y entre otros, muchos personajes. Y la idea era mostrar pues a este chico talentoso que habían encontrado en Trujillo y cómo se le podría ayudar, ¿no? Y bueno, recuerdo que el primero que levantó su mano fue don Abraham, diciendo que me iba a dar una guitarra de concierto, ¿no? Porque la guitarra que usaba, como ya te había dicho, era muy humilde, era una guitarra sí. Y, y bueno, y mucho, el, el, el director del conservatorio me ofreció una beca, Eh, José Carlos Santos dijo que estaba disponible la orquesta para cualquier proyecto o alguna posibilidad de que yo toque con la orquesta sinfónica. Y bueno, y se dieron muchas cosas buenas para mí, ¿no? Fue un cambio, digamos, importante en mi vida. Después de eso es que, obviamente, mi venida y todo eso me cambió mi vida, ¿no? Me vine a Lima a estudiar el conservatorio, toqué con la Orquesta Sinfónica, recuerdo el concierto de Aranjuez, un concierto que yo no sabía, pero había escuchado mucho. Y el concierto se programó 2 meses después, y en 2 meses tuve que ponerme a estudiar como nunca en mi vida, ¿no? Porque es largo. Es largo y muy difícil, ¿no? Y bueno, y eso se dio más o menos cuando tenía 16 años. Y por fin ahí es que
si bien es cierto, todas estas cosas pasaban muy rápido para mí, tenía un poco la mente, digamos, como que no me la creía, ¿no? No era consciente del todo. Eh, eh, pero definió mi vida como guitarrista. A partir de ahí yo dije, yo voy a ser guitarrista toda mi vida, ¿no? Como que no me dio otra alternativa también, ¿no? Dejé un poco de lado pintar, porque era la otra cosa que a mí me gustaba mucho, y me dediqué a la guitarra. Me dediqué a la guitarra, a estudiarla, ya en el local de emancipación del conservatorio, y así comenzó. Así comenzó mi vida. Sí. Entonces tú eres pintor también. Sí, sí, tengo mi corazón un poco el arte plástica heredada por mi viejo. Y curiosamente eso, pintar me ha ayudado mucho a encontrarle sentido a muchas cosas sin sentido que nos da la guitarra también, ¿no? Por ejemplo, el trabajo de los planos, el color, cosas muy similares, muy similares. Sí. Y Coco, tú actualmente, si volvieras a elegir una carrera, ¿cuál sería? Definitivamente la guitarra, la música. Sí, no me cabe ninguna duda. Este, He podido con el tiempo conocer a mucha gente y conocer profesionales y conocer esa diversidad que puede existir en la gente, ¿no? De dedicarse. Si bien es cierto, existe la pasión por alguna profesión, pero no es la pasión necesariamente lo que me, lo que me hace decidir por volver a escoger la música, es todo lo que ha hecho la música por mí, ¿no? Este, Me acuerdo una frase que me dijo mi primer profesor en el conservatorio, que fue Ricardo Barreda, Que también fue maestro. mi profesor. Ah, mira. Él me dijo en la primera clase una frase que no olvidaré, que me dijo, vas a estudiar la guitarra. Tú sabes de que te vas a volver una persona más inteligente, me dijo, ¿no? Porque lo que vamos a hacer, especialmente a la hora de estudiar la guitarra, es razonar con la guitarra. Esas palabras a mí, claro, las escuché y no significó mucho en ese momento para mí, ¿no? Esto yo lo, lo analicé ya con el tiempo, ¿no? La razón que tenía. Efectivamente, estudiar la guitarra de manera en que se hacía, o que lo hacíamos, definitivamente resolver problemas de la digitación, el análisis que tiene, todo eso me ayudaba a mí también. Me ayudaba en la timidez, me ayudaba en la vida diaria cómo resolver problemas. La tranquilidad que debes tener para tocar la guitarra, por ejemplo, y la tranquilidad que debes tener también un poco en la vida. No dejarse llevar por los exabruptos, ¿no? Ese tipo de cosas, por nombrar algunas, ¿no? Así que no me cabe ninguna duda que sería lo mismo que cogería, ¿no? Genial, Coco. Y bueno, Coco, cuando te escuchamos tocar, podemos identificar muchos estilos diferentes, un estilo único tuyo en el caso de la guitarra solista. ¿Quiénes fueron tus mayores referencias o músicos? Primero vamos con lo peruano, los músicos peruanos se han plasmado en ti, en tu forma de tocar, en tu estilo. Yo tengo el recuerdo muy profundo de tres músicos que yo escuchaba mucho. Era el maestro Raúl García Zárate, el maestro Pepe Torres también, y Carlos Jaire. Es algo que yo escuchaba bastante en casa, ¿no? Hasta al punto que malograba los cassettes, ya se malograban, se rompían porque los escuchaba demasiado. Y recuerdo haber tratado de sacar al oído muchos de sus solos, ¿no? Y con mucho esfuerzo, al final, se hacía con muchos errores, claro, ¿no? Pero eso, por ejemplo, ellos, por ejemplo, fueron mis guitarristas ideales, ¿no? Los escuchaba y quería ser como ellos, de algún modo. Eh, Cuando yo comienzo a estudiar la guitarra ya de manera más metódica, digamos, comienzo a entender ya lo que significa los solos de guitarra. Por supuesto, ha influenciado, me preguntaste por los peruanos, pero también muchos guitarristas extranjeros, ¿no? Sí, pero por lo mismo, ¿no? Una pasión por la guitarra, una locura, ¿no? Que solamente
los entienden los guitarristas, ¿no? ¿No? Es una pasión que no te importa y solo quieres tocar cierta escala o cierto adorno que no entiendes y te puedes pasar meses tratando de analizarla y tratar de sacarla y posiblemente otro te dirán, oye, ¿qué tal loco? ¿Qué haces ahí? No, estás perdiendo el tiempo. Pero eso solo es la energía que nos mueve, ¿no? Y es importante no perderla, creo. Una de las cosas que yo he aprendido que a veces uno con el tiempo hace otras cosas extra musicales, extra guitarrísticas, porque son necesarias también, ¿no? Como producirse, trabajar, etcétera, etcétera. Pero uno no debe perder ese fuego, esa llama, ¿no? Porque corremos el riesgo de perder, ¿no? Lo más importante. Claro, a mí me pasa, yo me dedico bastante también a, me dedico mucho a mis redes, a producir, pero siempre estoy en constante planeando conciertos, planeando movimientos, porque si no, no estoy en esos nervios que siento para tocar, me encantan. Cuando me siento muy, muy nervioso y estoy a la espera de un concierto, prepararme, creo que es lo que me mantiene en constante movimiento con la guitarra. Es nuestro combustible. Es bueno enseñar, también otra cosa que yo hago mucho, pero trato siempre de darme un espacio para tocar, como tú, ¿no? Porque si uno se desconecta mucho del escenario, es un poco peligroso. Sí, yo creo que sí. Alguna vez lo dejé, creo, como medio año y para retomar es más difícil y con los años debe ser más difícil aún, ¿no? Bien, Diego, entonces ahora, ¿qué te parece si tocamos algo? Vamos a improvisar algo. ¿Qué podemos tocar, maestro? Algo de Chabuca, por ejemplo. Claro, ¿cuál tema? El hit de Chabuca, La Flor de la Canela. ¿Qué opinas? Claro, vamos. Vamos.
Y Coco, tú supongo que, bueno, te conocemos por tener una técnica muy especial, un virtuosismo, un gran virtuosismo en realidad en la guitarra. Y te pregunto, ¿tienes una rutina de estudio? ¿O tenías una rutina de estudio o la sigues teniendo? Sí, como todos también en una época yo, cuando digo tocaba y tocaba, y lo que ocurre a veces es que cuando uno pasa está en esos instantes de fuego y quiere practicar, y uno comete muchos errores. Inclusive malgasta el tiempo también. Pero ya con el tiempo, con la edad, uno tiene el tiempo más medido, a veces no hay una mañana que sales muy temprano y así te pasas una semana y no hay cómo practicar. Una de las cosas que yo he aprendido es ser muy ordenado y practicar precisamente lo que necesito. Eh, yo lo que hago en mi rutina diaria, siempre comienzo a trabajar primero, bueno, a estirar la parte muscular, ¿no? Es importante para mí para evitar lesiones, que es algo que también he sufrido en una época. Y, y luego de eso comenzar a trabajar las manos independientes. Comienzo siempre con la mano izquierda, es por elección simplemente. Eh, Trato de buscar, trabajar cosas muy lentas, y siempre pongo como objetivo independizar cada dedo. No suelo comenzar haciendo escalas, por ejemplo, sino trato de hacer cosas así, ¿no? O sea, digamos, eh, tratar de enfocar la energía, digamos, en un solo dedo y tratar de que los otros dedos estén totalmente libres, independientes, desconectados, como si como si hubiera un motor para cada dedo y solamente prendo uno. Y si te das cuenta, lo que estoy haciendo es trabajar en la mente, más que el dedo, o más que los dedos. Seguidamente hago con enfocarme solamente en pensar en eso. Y así con el resto de los dedos. Eso que parece quizás hasta un poco tonto, quizás, no sé, para algunos, pero eso para mí, a mí me ayuda muchísimo. Me ayuda a conectar la mente a mis dedos siempre. Al no olvidarme que para que me salga una escala como yo quiero, primero tengo que hacer que cada dedo sea independiente. Casi como si cada dedo fuera un índice, que es muy fácil de dirigir. Y supongo que te ayuda bastante a ser más preciso al presionar, ¿no? Para todo, los beneficios son muy buenos, muy positivos. Este, Te sientes una mano casi como si fuera una araña, que cada pata de una araña pues es muy fuerte y muy independiente de la otra. Una sensación así, ¿no? Igual hago un trabajo similar con la mano derecha, ¿no? Antes de ponerme a hacer cualquier escala, cualquier arpegio, hago siempre un poco esta sesión más de despertar la mente, digamos. Mira, ahorita que te lo digo, lo analizo y creo que eso pasa, ¿no? No suelo comenzar a hacer algo, una escala, sin hacer este previo, ¿no? De que es como un despertar del cerebro, de la mente, antes de comenzar a tocar cualquier cosa. Y si no tengo tiempo para más, me conformo con eso. Con eso a mí me basta. ¿Cómo haces con la derecha? O sea, Con la derecha, por ejemplo, movimientos que yo siento que uso mucho y creo que todos los guitarristas hacen, es este movimiento, ¿no? Esto lo hacemos mucho cuando tocamos valses o lo que fuera. Trato de no olvidarme de que para tocar la guitarra siempre que tengo que tener cierta, o mucha, mejor dicho, relajación, pero con firmeza. Pues puede ser hasta contradictorio eso que te digo, pero la soltura es muy importante para tocar, ¿no? Pero con firmeza, ¿no? Trato de buscar pastosidad en mi timbre. O sea, me recuerdo más que nada cada día eso. Porque es una locura la guitarra. Tú bien sabes de que dejas de tocar, dejas de estar conectado con este instrumento tan mágico, ¿no? Y te devuelve ingratitud.
te devuelve malas experiencias en el escenario, te devuelve muchas cosas, ¿entiendes? Entonces, yo creo que más que a estas alturas de mi vida, después de tantos años, más que ponerme a hacer alguna escala o algo, hago este previo, que es una conexión, ¿no? Quizás un ritual. Quizás a mí me funcione, quizás a otros no, no sé, pero te cuento lo que yo hago, ¿no? No, es un aporte para muchos. Aquí para los cazadores es un gran aporte porque yo no lo había visto de esta manera. Tengo una manera diferente de calentar, pero voy a empezar a aplicar tus consejos. Sí, ahora, obviamente si tengo más tiempo para eso, obviamente comienzo a hacer una rutina ya de ejercicios físicos, ¿no? O sea, no todo es tan así, ¿no? O sea, pero hacer la otra parte ya pensando en esto, el provecho es mejor, ¿no? El provecho es mejor. Y, y- y es un trabajo mental, razonado, la guitarra. Yo creo que eso, independientemente de lo que toques, eso te sirve para cualquier cosa, ¿no? Genial, Coco. Coco, tengo una pregunta. Cuando tú sales a un escenario, ¿sientes nervios? Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Sí, es natural. No conozco a nadie, ni al más avesado, ¿no? Que no tenga nervios ante algo. Y la guitarra, por ser un instrumento tan complejo, pues es inevitable no sentir nervios, miedo, que es un miedo natural, ¿no? Al fracaso, al fallar. ¿Y tienes tú un consejo que podrías darnos para estos nervios? Porque nosotros te vemos y vemos un guitarrista muy seguro en el escenario. Sí me lo han dicho y curiosamente, no creas, me muero de nervios, me muero de miedo, este, pero ya con el tiempo y la experiencia, por supuesto, uno lo sabe manejar. Si algo aconsejo es, un consejo importante y básico es estar preparado. Yo creo que ahí no hay un secreto en realidad, más que el que te conversé, que es algo muy personal, pero el estar preparado es importantísimo. Y lo que siempre pasa es de que, a veces yo lo digo en tono de broma, pero un poco ese es más práctica, más preparado, es más key de poder, ¿no? O sea, y cuando tienes, por ejemplo, de tu 100%, porque uno se conoce y sabe que a veces en tu habitación estás tocando como ningún otro guitarrista, pero eres tú y no existe, y te sale todo, y ¿por qué yo no toco así cuando voy a tocar en un escenario? Porque es normal, porque cuando vas al escenario, el cerebro se distrae, la presión de la mirada, tú mismo, tu cerebro te hace un boicot, ¿no? Y tu ki de poder, que llegaste a un 80% de tu capacidad, por así decirlo, te baja a un 50%. Y visualmente sería, tu ki está acá, vienen los nervios y te mocha y te quedas ahí. Pero fue una buena sesión. Te pasa siempre también. A mí me pasa, nunca he tocado mi 100% en un escenario. Quizás alguna vez me funcionó que todo me salía como lo quería, pero casi nunca. Siempre Te toco a queda menos ahí. porcentaje. Claro, el problema está cuando tu ki está ahí. Estás a un 40, 30, no te preparaste y viene el nervio y te manda al cero. Mejor me preparo un 120% para Por tocar. así decirlo, ¿no? Y yo creo que cuando uno se prepara, ¿qué es preparar? A veces, ¿qué? Ok, practicar y repetir, repetir, repetir. Y cuidado que se pueden cometer algunas inexita- no es inexacto, digamos, el estudio, es inexacto. Hay que practicar, sí, los dedos, pero hay que practicar la mente cuando uno toca la guitarra. O sea, por ejemplo, una pregunta que a veces hago, ¿qué es lo que más trabaja en un guitarrista cuando toca la guitarra de tu ser? ¿Te has puesto a pensar? Pero precisamente la memoria. Sin la memoria, nosotros estamos fritos. Y si tú enfocas un solo de guitarra, por ejemplo, un repertorio de, no sé, de 12 temas, y estudias, y si eres capaz después, sentado sin la guitarra, pasarlo en la mente, ahí estás bien de la memoria. Si eres capaz de escribir lo que tocas sin la guitarra en el pentagrama, ahí está bien de memoria. Si no, ahí hay una carencia.
hay muchas posibilidades de que falles a la hora de tocar. Genial, no lo había Sí, visto así. y en algunas oportunidades lo he experimentado. Las primeras veces lo experimenté con mucho temor y con mucho riesgo, pero lo enfrenté. No tenía tiempo, yo llegaba a tocar a un lugar y no, mi guitarra iba del avión y después íbamos a agarrar otro avión para ir a otro lugar y no había tiempo para tocar la guitarra. Y antes del concierto tenía 3, 4 días sin tocar la guitarra, por ejemplo. Y lo que hice después de haber sabido esto es experimentar. Iba en el avión, iba repasando. Y no te imaginas lo que te agota eso. Terminas muerto, más que tocar la guitarra. Solamente trabajar la mente. Y lo curioso era de que, ¿cómo era esta parte? ¿No te acuerdas? Y quieres correr la guitarra para ver cómo era. Ah, así era. Y te vas nuevamente a repasar en la mente. Es algo que yo recomiendo. Y también necesitas un poco de práctica con eso. Poco a poco vas a hacerlo cada vez mejor. Y después es que eso ayuda a mantener siempre ese poder que necesitas para el escenario, ¿no? El respaldo de la memoria, que no todo es dedos. Cuando llega un momento en que estás tan nervioso por alguna razón que te tiemblan los dedos y los dedos no te responden, quien te respalda enormemente es la memoria. Claro, también a veces nos entretenemos, pasa algo y se nos va todo. Sí, después también hay otras prácticas para aliviar los nervios, como relajarse, respirar, tomar magnesio, zinc. Eso también ayuda a equilibrar también nuestros químicos, nuestro organismo. Son muchos factores, es todo un mundo la guitarra, ¿no? Todo el mundo la guitarra. Ser un poco despreocupado de algún modo también, ¿no? O sea, saber mandar al tacho cuando se debe mandar las cosas. O sea, no preocuparte previamente a veces no tiene sentido tanto, ¿no? Es algo que yo le digo a la mente, aunque la mente insista que no al error. Cuidado, cuidado, no. Es una lucha que se pasa, pero, pero hay que encontrar de todas estas cosas lo que mejor te funcione, ¿no? A veces no funciona una cosa, a veces no funciona otras. Hay que experimentar y sobre eso, pues practicar, volverse experto en eso y esperar el siguiente concierto a ver qué tan nervioso te pones, ¿no? Porque eso va a pasar, hagas lo que hagas. Pero, pero, y si te parece que yo no parezco nervioso es porque es importante no parecerlo, ¿no? Exacto. También. Porque lo visual es importante también. Vi uno de los programas que vi de los tuyos hablando Willy es que también hay que parecerlo y es importante. Sí, hay que parecerlo. A veces hablar ayuda un poco, relajarse, relajar al público. A Sí, yo veces, también antes no era de hablar mucho en el escenario, o mejor dicho, no hablaba nada. Pero desde que hablo, desde que empecé a hablar, como que los nervios que tenías también se van soltando mientras vas hablando, porque también hay nervios para hablar. Entonces, como que ya estás combatiendo esos nervios y ya cuando estás en la guitarra ya son menos. sí, sí, sí. Sí, uno encuentra la manera, es supervivencia, ¿no? Por supervivencia uno encuentra la manera. Pero es por eso que hay que buscar siempre tocar. Estar en movimiento. Sí, porque si le temes al impacto de la exposición, te la puedes pasar toda tu vida en tu habitación practicando para ti, ¿no? Y después eso crece y se vuelve un monstruo que si no lo ataca desde el inicio, se puede volver inmanejable. Y conozco algunos casos también, ¿no? También conozco muchos amigos muy virtuosos, muy buenos, pero tocan en su cuarto. Sí, 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 sí. No es lo mismo tocar en el cuarto que No, tocar no, en el es por eso escenario. es importante buscar tocar, comienza a tocar a los amigos en la casa, a las familias, a los padres, a las esposas, los hijos, y después atreverse a tocar, atreverse a experimentar y perder un poco el temor al, al fracaso, ¿no? Porque no te imaginas la cantidad de veces que yo he fallado también y que he salido llorando. O sea, por decir, ¿no? No llorando al público, pero sí sufriendo mucho, ¿no? Y sintiéndome mal. Sí, y sobre eso hemos hablado, ¿no? Riéndonos con muchos amigos, colegas, de que la guitarra, qué terrible.
te pide practicar mucho, llega al concierto, fallas y te vas triste. Y a veces sin ni un sol. Que Dios mío, ¿no? Cualquiera diría, güey, haz otra cosa, eso no tiene sentido, pero no, esto... Y el miedo de que tocas bien, pero justo ese día fallas. No siempre tocamos de la misma manera. Y la gente te mira como si tocaras así mal. Sí, sí. Pero yo creo que es importante no darle tanta importancia al error. Ser un poco conchudo eso también. Exacto. Saber mandar al tacho, como digo, no pasó nada. Saber que no es una evaluación. Pues. No, no, no. Yo creo que lo que sí con el tiempo me he dado cuenta es que la gente, en realidad, cuando tú das todo, así con el error, la gente se queda con el todo. Sí, qué bien tocó, esa parte sí me hizo sentir. No, mira, qué bien. Que me hizo hasta llorar, me emocionó. No te comentan el error. No, o sea, no hay que pensar mucho en eso porque se sucede un poco el efecto de esto del zoom, ¿no? Cuando tú haces ahora con la pantallita y haces crecer, así crece a veces este miedo al error, ¿no? Déjalo ahí chiquito, no pasa nada. Que crezca otras cosas, ¿no? Concéntrate en otras cosas, concéntrate en esta parte de dar todo, cantar contigo, o sea, con la guitarra y emocionarte, ¿no? Eso es lo más importante. Eh, Eso a veces cuando estudiamos la guitarra como solista no nos enfocamos en ese, pero es un mundo también, ¿no? A veces tocar eh, un solo de guitarra implica, hay mucha ecuación, mucho por pensar ahí, que es difícil dejar de pensar para interpretar, por así decirlo, emocionarte, ¿no? Pero es una lucha, es el único que a mí me motiva a seguir con la guitarra, que aún siento que todavía no he dominado como yo quisiera, ¿no? Sí. Y eso, si bien es cierto que puede parecer un mensaje negativo, no, en realidad es la gasolina, eso es lo que me sigue retando, ¿no? Si estuviera conforme, sería aburrido quizás ya. Sí, pues ¿no? Ya no habría motivación. Coco, háblanos un poco de tu técnica. ¿Tú eres de tocar apoyado o sin apoyar? Creo que tocas más sin apoyar. Uso ambas dependiendo de Y donde en cuanto a requiera. los solos, También, este, por ejemplo, el toque apoyado es un toque, digamos, directo, con mucho peso, ¿no? Mucha personalidad. Y ese efecto que me brinda el toque apoyado, pues lo uso cuando requiere el solo de guitarra. Algunas escalas las hago así, algunas otras no, dependiendo un poco de la dinámica del tema, ¿no? Y sobre eso, yendo al detalle, yo lo que hago es practicar escalas apoyadas tocando bajos a la vez, por ejemplo, que es algo que, que he podido practicar como ejercicio porque sentí que lo uso mucho, ¿no? Si bien es cierto de lo que te hablaba, ¿no? ¿No? ¿Ves? Bueno, etcétera, etcétera. O por ejemplo, eh, ¿sueles agarrar las cuerdas de costado, de frente? un poquito inclinado. Siempre inclinado. Por ejemplo, ¿ves? Apoyado. ¿No? Entonces eso lo uso cuando, como te digo, cuando requiere el tema, más que nada, ¿no? No es algo que lo haga por, porque se me ocurre, ¿no? Simplemente es, por lo general, cuando el solo de guitarra tiene muchos bajos, muchos graves, sí tiendo, obviamente, por lógica, a los arpegios son sin apoyo, ¿no? ¿No? Pero, ¿ves? En algunas es apoyado. Ahí ya no. Bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
Yo recuerdo, se me vino a la mente un guitarrista clásico, él se llama John Williams, que fue uno de los primeros guitarristas clásicos que yo escuché y me volví loco cuando lo escuché también, un virtuosismo increíble. Y él usaba mucho esto de hacer las escalas y destacar alguna en el trayecto de la escala. Y después lo vi tocar y lo que hacía es apoyar esa escala, ¿no? Por ejemplo, una escala de este tipo, él hacía algo así, por ejemplo, como un impulso. Y le daba mucho dinamismo a la escala, ¿no? Entonces eso me gustó y comencé a practicar, me acuerdo, algunas de las escalas que sabía con esa idea, ¿no? De jugar con el toque apoyado y el sin apoyo mientras. Lo que hago para practicar es practico las escalas apoyadas y practico escalas sin apoyo también, separado. Pero cuando armo un solo de guitarra, juego con eso y practico ya el solo de guitarra ya con algunas notas, como te mostré, ¿no? Apoyándolas. ¿Cómo usas las uñas? ¿Te gustan más endurecedor, uñas postizas o uñas naturales? No, yo uso uñas naturales. Son naturales. Por suerte tengo buenas uñas. No se me desgastan de manera natural. Lo que hago cuando se desgasta es usar un poco de ajo, ¿no? Si uso el ajo, pero alguna vez experimenté con alguna uña acrílica, pero no me gustó cómo me dejó la uña, ¿no? O sea, me la dejó devastada, pues, muy débil, entonces ya no volví a usar. Este, y si me gasta, pues simplemente acomodo las otras uñas a ese desgaste. Tiendo que sea natural Cuando usas tus uñas de la mano derecha, en mi caso, yo las uso siempre, mi índice y medio miran a la derecha. Mi anular no mira a ninguna parte y mi pulgar también mira a la derecha. ¿En tu caso? muy similar al tuyo. ¿También? Sí, debemos tener seguramente dedos un poco similares por la forma, no sé, la manera en que se ataca, pero definitivamente el índice es el que más se me gasta de este lado. El medio un poco y el anular casi nada. Ya. Y lo Es que que también hago, usas tres dedos para tocar, ¿no? En las escalas sí, también. y las escalas apoyadas, por lo general sí, por lo general. También hago, cuando toco melodías, siempre hago con dos, ¿no? Siento que controlo mejor la línea, la dinámica, pero cuando hago algo como ahí pues una ráfaga de notas, sí, a tres dedos, ¿no? No pasa nada. Y trato de que tenga la lógica de tres notas por cuerda, la escala. Y manteniendo el sonido de cuatro golpes. No, tres en este caso, porque es A, M, I, pues, anular, medio índice. Claro, me refiero a la rítmica, Ah, al sí, acento. ese es un reto. Yo lo que hago también es practicar esto, ¿no? Índice medio, siempre poniendo el dedo antes de tocar. Pongo el medio antes de tocar, pongo el índice antes de tocar. Es una técnica que ayuda mucho para encontrar justamente eso, el equilibrio en la rítmica, que todo suena parejo, todo suene parejo. Igual a medio anular. Y después lo que hago es jugar un poco con anular el índice y después obviamente anular medio índice. Y eso te crea un efecto de que muy equilibrado en la fuerza de cada dedo. Cada nota tiene, como hicieras, estoy haciendo esto, pero estoy haciendo, ¿ves? Está muy equilibrado, ¿no? Todo suena al mismo volumen y no hay esto, ¿no? Esas cosas que a veces se evidencian en las escalas, ¿no? Claro. Coco, aparte de guitarrista solista, que tienes bastante recorrido en esto, sé que también acompañas, has trabajado con grandes artistas. Creo que actualmente sigues trabajando con Eva Young. Sí, también, con Eva y con muchos artistas, sí. Genial. Cuéntame un poco de tu experiencia como acompañante.
Eh, hace muchos años, cuando me interesé más por la música criolla, porque simplemente quería aprender más, conocí a Mario Cabañaro, famoso compositor arequipeño. Él tenía una agrupación de jóvenes que él dirigía y mostraba, así, los hacía cantar y eran muy entretenidas estas sesiones que las hacía en San Isidro. Lo conocí porque vivía muy cerca de mi casa y y coincidentemente, pero lo conocí en realidad en un evento donde yo toqué y se me acercó y conversamos y me invitó a su casa. Y me invitó a estas sesiones de avanzada criolla, así Claro. se llamaba esta agrupación, y que ahora hay mucha gente famosa que muy joven cantaba ahí, ¿no? Y recuerdo cuando llegué, habían unos guitarristas y había una cola grande de chicos y chicas que venían a cantar, y Mario sentado les corregía algunas cosas y contaba las historias de cada tema. O decía, este compositor de, de acá compuso este tema para tal persona o lo hizo por tal motivo. Entonces era muy entretenida esas sesiones, ¿no? Y ahí yo me enganché con la música criolla. Y es algo que, por ejemplo, yo recomiendo. Yo cuando tengo alumnos, por ejemplo, del conservatorio que quieren aprender música peruana, egresados del conservatorio, y yo le digo, ok, pero vamos a estudiar un poco la historia también de la música, ¿no? Claro. Saber desde cuándo llegó el vaso al país, un poco la labor que hace un musicólogo, ¿no? De cierta manera, para enamorarnos, porque no hay nada peor que aprender un género sin enamorarse, sin que te guste, solo porque crees que debes, ¿no? ¿No? Y yo creo que antes de obligar a alguien a tocar cierta música, o en este caso la música criolla, es entiéndelo, ¿no? Conócelo, de dónde viene, por qué, conoce un poco los compositores, quién comenzó, qué siguió, qué hizo, de dónde fue, Claro. ¿no? Tal guitarrista, como una película, ¿no? Es lo bonito de la historia. Y, y así comenzó un poco mi romance con la música criolla. Y ahí comencé yo a acompañar a cantantes, ¿no? Eh, yo en ese tiempo estaba muy dedicado a hacer guitarra solista, pero mi interés también era porque, como ya hacía yo trabajo de música peruana en solos, muy pocos todavía en esa época, quería aprender más, ¿no? Entonces fue un enganche natural, ¿no? Con la música. Y de ahí pues simplemente conocí a otra persona, terminé acompañando en un evento a otra, me llamaron para tocar, lo que ocurre siempre, ¿no? Y, 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 bueno, ya después de tantos años de acompañar a mucha gente y de grabar también, ¿no? He buscado un poco el sentido de la sonoridad, ¿no? He podido apreciar, por ejemplo, en Óscar Avilés, que lo más extraordinario, desde mi punto de vista, o una de las cosas extraordinarias que tenía Óscar como guitarrista, no solamente era su creatividad, sino era su sonido. Él tiene un sonido inigualable. Yo no he escuchado a ninguna persona con un sonido similar. Y no era su guitarra, pues es que él tocaba con una guitarra. Mires, yo he escuchado guitarras, grabaciones que hacía con otras guitarras y era igual. Claro. O sea, él no solamente tenía personalidad y creatividad, tenía, bueno, por supuesto que tenía una genialidad para hacer el sonido que tenía. Y era un sonido muy natural, un tipo con muchas virtudes, ¿no? Claro. Así que ese tipo de cosas hay que analizar, ¿no? Otra cosa que yo siempre digo es de que la música criolla, en este caso, la que estamos hablando, hay que estudiarla. Los guitarristas debemos estudiar, especialmente a los solistas, como si estudiaras una pieza de Bach o una pieza de Agustín Barrios o de Villalobos, que te hacen analizar el tema viene este rubato, esta dinámica. ¿Por qué? Porque el género viene acá y esa misma actividad metódica de estudio hay que llevarla también a, también a lo popular, ¿no? Claro. Como guitarrista es importante que si voy a tocar tal tema, quién fue el compositor, en qué año lo hizo, ese tipo de cosas.
escuchar muchas diferentes grabaciones, manera de cantar, un poco para llevar a eso, volcar a tu solo de guitarra, ¿no? Es muy frío que solamente tengas una versión y tu partitura y escribe la línea melódica y el arreglo. Eso es carente, creo yo, todavía, ¿no? Está bien, es importante eso, pero yo creo que la profundidad en eso después se nota en el arreglo. Claro. Se nota, ¿no? Se evidencia. Es algo que no se ve, pero se percibe, ¿no? Sí, y lo mejor es que tú como guitarrista disfrutas más. O sea, tocar, por ejemplo, una melodía de Digna, por ejemplo, tú sabiendo a quién se la dedicó, disfrutas más la línea melódica. Analizando la letra, saberte la letra, tocarla, disfrutas más. Claro. Entonces, si hablas del egoísmo del guitarrista, ahí tienes una buena excusa. Pero si quieres trascender un poco más y que tu trabajo sea más serio, también te aporta, ¿no? El hecho de profundizar en todo el aspecto, ¿no? Coco, actualmente, ¿qué proyectos tienes? Aparte de, por ejemplo, seguir con los arreglos solistas, sé que haces producciones con diferentes cantantes, ¿qué otros proyectos tienes? Eh, una de las cosas que a mí me apasionan mucho es dar clases. Me gusta mucho compartir. eh, lo que comenzó inicialmente escribiendo, por ejemplo, el acompañamiento de cierta canción para no olvidarme, y después se lo terminé mostrando a un compañero y después se lo terminé mostrando a un alumno, descubrí pues que me gusta también enseñar. No al 100%, trato de que sea todo equilibrado, 50% de mi tiempo para enseñar y 50% pues para tocar y producir lo mío, ¿no? Y justo te comentaba hace un momento que yo estuve en Piura hace poco, llegué hace 2 semanas y tengo una legión de alumnos, niños de Catacaos, mi tierra natal, que son chicos con mucho talento y ya vengo enseñándoles estos últimos 3 años, solo los veranos, pero que he podido consolidar una agrupación, una orquesta de guitarra de niños. Y cada vez que voy pues, se activa y tocamos y les dejo por lo menos esto de la guitarra y la música a estos niños tan talentosos. Eh, Quizás esta actividad me ha ayudado mucho un poco a encontrarme nuevamente con mi raíz, con mi familia, con mis amigos, ¿no? Este, pero ya con estos 3 años me ha impresionado como el talento de los niños. Yo me veo de algún modo reflejado en esos niños, ¿no? Y estoy muy contento por eso y espero pues en un futuro no muy lejano salgan talentos, que estoy segurísimo que van a salir Claro, músicos de siempre es ahí. bueno dejar un legado, dejar este conocimiento a las nuevas generaciones, ¿no? Es más, yo recuerdo que el primer concurso de guitarra que participé fue el concurso nacional que lo organizaba el maestro Mario Sedov, si más recuerdo, ¿no? Sí, y recuerdo que gané el concurso y tocando una pieza tuya de Así baila mi trujillana. Claro, y fue como me enamoré en realidad de la música solista de la costa o criolla, podríamos decir, ¿no? Fue el primer tema que toqué un arreglo para guitarra solista y me quedé enamorado y desde ahí es que he comenzado a hacer arreglos yo mismo, investigar más sobre esto. Sí, sí. Es que la guitarra es un mundo increíble, inagotable, ¿no? Decía Andrés Segovia, tocar la guitarra es fácil, tocar bien la guitarra es difícil. Es que es un mundo pues, que te lleva, la orquesta que tiene escondida ahí hasta que la descubres y ya te atrapa y no paras hasta querer tocar o arreglar o componer algo con esa capacidad que tiene el instrumento, ¿no? Y, aún falta por conocer ese mundo de la guitarra, creo yo, después de haber viajado un poco, ¿no? Y conocer otras culturas musicales, ¿no? Aquí en Sudamérica
En el Perú todavía la gente le falta conocer más ese mundo tan interesante que es la guitarra solista, ¿no? Faltan personajes solistas. Aún está perfecto, ¿no? La vertiente de la guitarra acompañante, de personajes increíbles, con una genialidad increíble. Pero guitarristas, personajes así, solistas, no hay. Muy poco. No, mejor dicho, no es que no haya, hay, pero digamos, no están. No tienen la misma trascendencia, solo creo que el maestro García Zárate. De ahí muy poco. O sea, hay grandes, pero no se les da la misma importancia, creo yo. Hay que un poco mirarlo más en España o en Brasil, aquí en Sudamérica, España. Imagínate la figura de Paco de Lucía, fue un guitarrista que es tan famoso, hasta más que cualquier cantante famoso de España. Exacto. Igual en Brasil, Baden Powell, etcétera, etcétera, ¿no? Son Yamandu Costa Yamundo actualmente. Costa en la actualidad, son guitarristas, ¿no? Y como anécdota, a veces yo me pongo a tocar y me dicen, mira, hace dos voces a la vez, ¿no? Se sorprenden, nunca han escuchado, por ejemplo, ¿no? A veces se le conoce solamente la guitarra que puntea, acompaña, pero no a la. Exacto. ¿Tú cómo defines a un guitarrista? Viéndolo de tu punto de vista, yo sé que no es para todos. Yo lo primero que me fijo es en el sonido. O sea, por ejemplo, es algo que a mí me atrapa, ¿no? Pero no solamente en la guitarra, en general. Yo escucho un disco 5 segundos y ahí decido, por primera vez me refiero, ¿no? Y ahí veo si paro o sigo escuchándolo, ¿no? O lo dejo, pero. Y me di cuenta, pero ¿qué es lo que estoy analizando en esos 5 segundos? Por decir, obviamente no son 5 segundos, un poco más. Es el timbre de una banda, el timbre del cantante, es la tímbrica, el sonido. Entonces yo creo que me pasa mucho con la guitarra también, ¿no? Yo escucho un guitarrista para que me guste o para apreciarlo de cierto modo, es el timbre, el sonido. Por supuesto que después vienen otros complementos, ¿no? El virtuosismo, a quien no le gusta el virtuosismo, Todo el guitarrista creo que nos impacto. gusta el virtuosismo. Malabarismo, es un poco que tú es natural, ves a alguien que se da triple, claro, ves a alguien que hace las escalas, también te impresiona, wow. Pero si ese virtuosismo no está acompañado con un buen sonido, se cae, ¿no? O Exactamente. sea, ya no lo aprecias como tú quisieras, ¿no? Pero por sobre todo el timbre. Obviamente, hay guitarristas de todo tipo, me gusta, soy muy ecléctico en el gusto también, ¿no? Me gustan mucho los guitarristas virtuosos, por eso que he sido fanático y sigo siendo lo de Paco, por ejemplo, y quién no. Yo he tenido mi época de flamenco también, gracias a él, ¿no? Practiqué muchas escalas apoyadas por él. Pero así como él, yo he sido admirador también de John Williams, como te dije, David Russell, el mismo Segovia. Eh, bueno, Yamandu Costa, que es como ya lo he nombrado, que es un guitarrista fenomenal, ¿no? Eh, ¿Has bueno, escuchado a entre Caray otros. Guedes? Claro, claro, claro. Es también de la zona de ahí donde es Yamandú, me parece, Sí, ¿no? Ahí de la frontera Gaucho, con Paraguay. Paraguay. Sí, sí, sí. Hay mucho guitarrista, pues. Ahora, pero siempre han habido guitarristas. Lo que pasa es que ahora como hay internet te enteras. Sí, Tenemos la facilidad de ver sí, de ver muchos un más guitarrista en, guitarristas. no sé, en Indonesia, ahí en su habitación, que sube un video, se vuelve viral y le escucha y te sorprende. Pero es que te cansas de ver la cantidad de guitarristas. Es más, has nombrado a maestros, pero ahora ves unos niños tocando increíble, con una técnica que no te la explicas. Parecen extraterrestres, ¿no? Haciendo cosas que no te lo explicas, ¿no? En tan corto tiempo puede avanzar alguien así, tocar de esa manera. Entonces es por eso que con mayor razón el virtuosismo ya es como que se vuelve una moneda que pierde un poco de valor, ¿no? Así como que todo el mundo hay muchos virtuosos, entonces que como que ya no te sorprende tanto eso, te sorprende más bien otros factores, ¿no? Y quizás por eso nombro lo del timbre, ¿no? Yo creo que por eso. Pero definitivamente el poder transmitir, que es algo que yo vengo persiguiendo
tocando algo muy difícil, algo que te requiere mucha concentración y mucho pensar, mucho análisis, y deshacerte de eso para cerrar los ojos y volar y llegar a, inclusive hasta improvisar dinámicas, lo que fuera, ese es un gran reto para los músicos. Y eso, por ejemplo, también valoro en un músico, ¿no? Que haga un trabajo tan denso, la mecánica y todo, pero que no pierda siempre esa capacidad de transmitir y de él mismo, digamos, llegar a ese éxtasis musical, ¿no? Hay quienes se quedan en el camino y están muy presos del instrumento. Muy técnicos, o quizás también por el nivel técnico a veces uno no es tan libre de poder expresar todo porque quizás no desarrollamos mucho la técnica y por limitaciones quizás, ¿no? Es como una cuesta, ¿no? Que la cosa es pasar la cuesta y ya ahí le se quedan ahí. Hay que pasar, hay que practicar, hay que dar todo lo de uno, hay que hacerlo lo mejor que uno puede O sea, ser. lo ideal entonces sería pasar esa limitación que Sí. nos da de poder tocar de todo sin estar sufriendo con la técnica, Sí, ¿verdad? sí, sí. Hay que prepararse mucho, hay que prepararse mucho. Y la mente es muy importante ahí, el poder mental, el factor de la memoria, ese factor es muy importante. Te da concreto, te da un cimiento importante para tocar. Coco, antes de terminar, quisiera que nos des unas palabras, o bueno, te hago la pregunta, ¿qué le dirías tú a los nuevos jóvenes que están comenzando con la guitarra, sobre todo enfocado en la guitarra solista peruana? Porque ya hemos hablado mucho de la guitarra de acompañamiento y quisiera que tú des este enfoque más a lo que es la guitarra solista, ¿no? Porque es lo que menos se está trabajando y por mi caso, yo soy amante de la guitarra solista, me encanta. Siempre estoy en constante movimiento también con la guitarra solista por el hecho de que me encanta y me gusta. Quizás no es tan bien pagada como lo otro, ¿no? La realidad es que no, así nomás no te pagan por un concierto de guitarra solista, que como es el hecho de tocar acompañando o como primera guitarra se gana más, creo yo. Pero, ¿qué les dirías tú a estos nuevos jóvenes? Yo creo que es importante lo que comenté hace un momento, siempre convertirte en el mejor guitarrista que puedes hacer. Son etapas. La primera etapa hay que prepararse, hay una mecánica, hay un requisito que te pide el instrumento, que es llegar a tocar de cierta manera, y para eso hay que ejercitarse. Hay muchos métodos. Que la técnica no sea una limitación. Sí, Tenemos que buscar eso, ¿verdad? sí, sí. O sea, lo que quieres tocar. O sea, lo que ocurre es que también que cuando te internas en la guitarra en el estudio, la guitarra te va abriendo más puertas y descubres más cosas y escuchas al guitarrista y quieres tocar como él, y ves el otro y quieres tocar de cierta manera. Y esa es una etapa muy importante que hay que cubrir. A veces quedarse, cuidado con los facilismos, ¿no? Es que yo aprendo ese poquito y ahí me conformo, no buscar excusas. La consigna no es tocar mejor que el otro, la consigna es llegar a hacer lo mejor que tú puedas hacer, ¿no? A veces encontramos felicidad tocando escalas y bacán, y yo no digo que esté mal, yo toco muchas escalas, me gustan las escalas, pero hay guitarristas que encuentran en la armonía, en el timbre solamente, en la calidez. Me recuerdo a Félix Casaverde. Claro, sí, maestro en la armonía tenía un gusto increíble. Entonces ves, cada guitarrista no es más ni menos que el otro. Para mí todos son geniales. La idea es encontrar tu esencia, ¿no? ¿Dónde te sientes mejor? ¿Dónde de verdad evocas todo? ¿Dónde tocando te emocionas al punto que estás tocando y sintiendo hasta llorando incluso? Cuando se encuentra eso es que no lo sueltes, tenlo ahí, aquí, este soy. No te distraigas por nada más. Porque después lo que ocurre es que a veces vas y ves otro guitarrista, ¡ay, y abandonas lo que tú encontraste. Cuidado con eso, ¿eh?
Uno puede andar ahí deambulando y a veces uno ya encontró. Y cambia. O sea, tú piensas, o sea, lo ideal para, bueno, para nuestros seguidores y para los jóvenes es definir su estilo, ¿no? Sí, Y sí, sí. no, o sea, no estar moviéndote en diferentes partes. Quizás Sí, al comienzo sí para encontrarlo, pero cuando ya encontraste es explotarlo. sí, sí, estoy convencido de eso. Y me ha ocurrido. A veces yo escucho y me experimento y comienzo. Y a veces ocurre que también me regreso, ¿no? Sin proponérmelo. Pero me he dado cuenta para después no irme tanto tiempo y seguir explotando más este coco, digamos, ¿no? Exactamente. Entonces tenemos que encontrar un estilo y explotarlo. Sí, yo estoy convencido, pero es un estilo que ya lo hayas, que sea tuyo, que lo hayas adquirido, que sientas que eres tú, ¿no? Porque a veces ocurre, yo me he dado cuenta, no sé, no creo esto como una regla, pero a veces como yo escucho hablar a las personas, a los guitarristas, sé cómo tocan. Eso tengo a veces, se pasa, ¿no? Entonces, la naturaleza con la que tú te expresas al hablar debe ser supuestamente la forma en que tú toques también, ¿no? Si eres de hablar muy rápido, lo más probable es que toques escalas rápidas también, ¿no? Si eres más pausado, de repente... Yo creo que por ahí va. He dicho esto como una idea vaga, ¿no? Pero he coincidido muchas veces, ¿ah? El modo de ser de cada uno tiene que de hacerlo de una manera, la manera en que tocamos también, encontrar. Y ahí, obviamente, estudiar y volverte un buen guitarrista, un buen músico. Ser, Entonces, Coco, tú lo que le dirías a la nueva sociedad es que aspiren a ser los mejores. lo primero, estudiar. Y para eso, estudiar mucho y después buscar identidad. Una de las cosas, por ejemplo, hablando de la guitarra solista, que creo que falta, no es que no haya, hay, pero falta, es más trabajos de música peruana. Aquí nomás, en Argentina, en Chile, por ejemplo, lugares donde yo he podido ir, hay mucho guitarrista chileno y hace años que se viene componiendo música chilena, guitarra, solista, y cada guitarrista es mejor que el otro. Hay una efervescencia increíble. Yo no le digo que no lo hay acá, pero yo creo que debería haber más. No bastan las gotitas, ahí tiene que haber una ola, ¿no? De guitarristas que cree una energía, digamos, que no pase desapercibida, ¿no? Que tiene que ser. Hablamos de los guitarristas de Brasil y tú me dices un par, ¿no? Pero si tú sigues buscando, hay miles de guitarristas que tocan también, de verdad. Entonces, eso, ¿no? Entonces, porque claro, se contagian, ¿no? Ya no solamente vamos a tocar la guitarra de cierta manera. Está bien, es bonito acompañar, pero yo puedo ser un solista, puedo trabajar, tengo esa capacidad de volverme un cantor de la guitarra, ¿no? Entonces, eso sería increíble que en los próximos años pues hayan figuras de guitarristas solistas reconocidas, en el criollo me refiero, ¿no? Más. Hablamos sí de Carlos Jaire, hablamos de, ¿no? de solistas, Pepe Torres, que han hecho mucho trabajo de discos, Son pero, pocos en criollo, ¿no? pero son Muy pocos, pocos. Pepe claro. Torres es el más conocido. Hablo de cantidad, entonces eso va a llevar pues a una nueva etapa de la guitarra peruana, a una etapa que, que se merece. Justo hace pocos días se han declarado Día de la Canción Criolla, de la Guitarra Criolla. El día de cumpleaños del maestro Avilés. Mira, y yo creo que vamos a seguir con esa idea, ¿no? Todos tenemos la capacidad de volvernos grandes guitarristas, creo yo. Sí, hay que creérsela, creer que tú puedes dar, tienes algo que mostrar, prepararte y después comenzar a chambear, tocar, hacer todo un trabajo de producción, ¿no? Que es que tú también vienes haciendo y así hasta llevar toda una legión de gente que te admira y te va atrás tuyo y se va a convertir también en guitarristas cuando ya no vayamos, ¿no? Y vayan quedando. Entonces, es importante no perder esa brújula. Yo lo digo porque es mi ideal, ¿no? Espero suceda, ¿no? Espero suceda. Y por el bien de la música, de los guitarristas también, ¿no? Para encontrar un nuevo repertorio donde entretenernos. Genial, Coco. Eh,
Ha sido un honor, un placer tenerte aquí en Cazadores de Criollismo, poder aprender de tus vivencias, de tu experiencia y de tu forma de ver la música, muy singular, muy diferente a otros. Nos despedimos, fue muy, muy grato tenerte aquí, Coco. A ti, querido amigo, Dieguito, te conozco hace varios años ya, ¿no? Bastantes años, y te felicito por toda la evolución que has tenido. Siento que trabajas muy en serio y eso es lo que se necesita, ¿no? En la música, ¿no? No solamente hacerlo, sino parecerlo. Como dijimos al inicio, hay que parecer, hay que trabajar mucho y es un trabajo que te va a dar muchas satisfacciones, estoy segurísimo, pronto. Y aquí estamos para volver a conversar, para hablar de proyectos. De todas maneras, estamos en mucho contacto porque tengo grandes proyectos que quisiera avisarte, estar ahí, Claro, contar claro, contigo. por supuesto que sí.